Buenas noches, muy buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos, bendiciones acá desde Buenos Aires, predicando la palabra de Dios. Hoy el tema es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice, acá tengo la palabra de Dios, siempre con la palabra, la escritura. La escritura hay que escudriñar, dice, porque de ahí viene la salvación, a través de las escrituras. Entonces, nuestro cuerpo tenemos el espíritu y el alma. El alma es nuestra persona, todo lo que es el asiento de la mente, de la emoción y de la voluntad. Es nuestro yo, como persona, de cada individuo. Y el alma, Dios, es lo que vino a salvar. Cristo Jesús vino a salvar el alma. Así que es importante. Hola, buenas noches. Bendiciones, Mirta. Hoy quiero explicar un poco del pecado, ¿no? Del pecado hizo separación entre todos nosotros. Entramos por el camino ancho, donde era perdición. Todos nosotros. Ninguno nació ya en el camino angosto con Cristo Jesús. Nosotros venimos del camino ancho. Todos los que nos creen en el Evangelio, en Cristo Jesús, dice que están todos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que el alma, venimos del camino ancho. El primer pecado que cometimos desde que somos bebés hasta que somos ya con conocimiento del bien y del mal, el primer pecado, que eso lo detecta Dios. A cada ser humano, nosotros somos muertos. Pasamos a pasar una muerte espiritual. Cuerpo, alma y espíritu, morimos. Lo primero que morimos es el espíritu. Como Adán y Eva. Adán y Eva, por un pecado, murieron y fueron destituidos del Edén, donde Dios dice que puso una espada protegiendo el árbol de la vida, ¿no? Tuvo que poner ahí protección. Y hoy en día dice que también nosotros, por un solo pecado, morimos. Por eso tenemos el pecado de Adán y Eva. Fue de Adán y Eva. Nosotros venimos de ahí. Nosotros, cuando Dios nos creó, cuando nosotros somos bebés, Dios nos exhala su espíritu y nacemos, cada ser humano. Por eso de tales los niños es el reino de los cielos. Pero cuando cometemos el pecado, el primer pecado, nosotros ahí morimos. Empezamos a morir y ahí no tenemos relación con Dios, ya el espíritu está muerto. Por eso dice él, es el Dios de los vivos, no de los muertos. Por eso en Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, porque nosotros estamos muertos. Y en Lucas 13, del 1 al 5, dice, si no se arrepienten, igual van a morir igualmente. Le dijo Jesucristo a los apóstoles, le dijo. Porque ahora lo buscamos, Lucas 13. Buscamos Lucas 13, le voy a leer. Lucas 13. Lucas 13, del 1 al 5. Acá está, Lucas 13. Ahora estamos hablando, cuando nosotros morimos espiritualmente, el ser humano por el pecado, no tenemos la conexión de vuelta con Dios. Ya perdimos esa conexión. Por eso Jesucristo, cuando puso en Marco 1:15, dijo que nosotros nos arrepentidos y creed en el Evangelio.
Marco 1:15. En su primer ministerio, cuando vino, él dijo eso. Y en Lucas 13 dice también, arrepentido, dice en Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, le dijo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no antes, sino arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre cuales cayó una torre en Siloé y los mató, ¿pensáis culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si arrepentís, todos morirán igualmente, dice. El arrepentimiento es muy importante. Acá quiere subir a alguien, parece. No sé si es para... A ver qué dice. No sé quién es esta persona que quiere subir. Bueno, no quiero distraerlo. Después voy a subir. Primero voy a explicar un poco lo que es el arrepentimiento. Que es el nacimiento. Si tú no naces de nuevo, no puedes entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu Santo no mora en vos. Si no te arrepentís y crees en el Evangelio, el Espíritu Santo no mora contigo y no podés discernir las palabras de Dios. El Espíritu Santo es el que convence, el que te guía y te da la guía de la palabra de Dios para entender. Todas las cosas que yo hablo es espiritual. El que no entiende es porque no ha nacido de nuevo. La salvación viene de Cristo Jesús en la cruz, en el Evangelio, de lo que Pablo predicó en 1 Corintios 15, del 3 al 5, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es el Evangelio verdadero. Eso es lo que tenemos que predicar a todo el mundo, el arrepentimiento y creed en el Evangelio. Marco 1:15. Y acá en Lucas 13 dice, si no arrepentís, van a morir en sus pecados. O lo paga Cristo o lo pagás vos. El que vive bajo la ley está en maldición, dice en Gálatas. El que quiere cumplir las leyes van a ser maldito, dice ahí. Van a ser malditos. En Gálatas 3. Vamos a buscarlo. Entonces nadie puede cumplir. En Romanos 3:20 dice que ninguno. Las leyes de los mandamientos sirvieron para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Está literal eso, tenés que creer. No podés decir, no, voy a vivir bajo la ley. No, porque los judíos y actualmente hasta hoy en día, ellos viven bajo la ley. Quieren cumplir la ley, pero no pueden. Por eso Cristo Jesús, Él vino a cumplir la ley. Él cuando escribió todo Lucas, Mateo, Lucas, San Juan, Él vivía bajo antes que sea crucificado, Cristo vivió bajo la ley. Él tuvo el octavo día, Él fue circuncidado, y después dice que a los 8 años, Él vivió bajo la ley. Él se sometía a todo, y Él iba los sábados, iba a donde iban los judíos, y bueno, él cumplía la ley, y él agregó más de la ley, y estaban los fariseos que no lo reconocían como el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista dijo que él era el Mesías, los fariseos, los judíos, lo despreciaron. No creyeron que él era el Cordero. Dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en la Biblia. Y Él es el Cordero que nos reemplazó a nosotros, porque en el Antiguo Testamento Él vivía bajo la ley. En el Antiguo se ofrecían sacrificios de corderos por los pecados. En ese tiempo vivían bajo un régimen cumpliendo la ley. Pero hoy en día vivimos bajo la gracia de Dios. No por eso nos da lugar para pecar.
ni nada de esa cosa. El pecado es mal. Jesucristo tuvo que venir por los pecados nuestros, que nos llevaba al infierno, al castigo eterno. Y si lo lees en Mateo 5, habla del castigo eterno, donde habla un montón de veces esos versículos del infierno, que hay un infierno literal, no es algo ficticio. Por eso Jesucristo tuvo que venir, para morir por nuestros pecados, para que nosotros, nuestras almas, Él vino a salvar las almas. Por eso Él dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si las almas se pierde, ¿no? Se va al castigo eterno. Él vino a salvar, Él no vino a condenar. Juan 3:16, la gente que se van al infierno no va a ser por Cristo. Uno solo toma la decisión de decir, no creo. Si crees, vas al cielo con Cristo, tenés vida eterna. Él ofrece por medio de la cruz y arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio, Él te ofrece vida eterna. Eso vino a predicar. Tenemos que predicar a toda la gran comisión. Así los demás apóstoles lo siguieron predicando. Hoy en día vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Y eso está en Romanos 3:20, como le dije yo, en Gálatas. Y la ley sirvió para acercarnos para que Él pueda cumplir, y Él solamente pudo cumplir. Nosotros no pudimos cumplir la ley. Por eso Él tuvo que venir y completar todo lo que fue escrito de Él mismo, ¿no? Que tenía que morir en la cruz. Cumplió lo que es Salmo 22. Él tuvo que hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Acá en la Escritura. Él tuvo que cumplir también con decir a los fariseos, porque ellos se creían muy religiosos, como hoy en día hay muchos que dicen que no, aparte del Evangelio tenés que seguir la ley, dice. No tenés que pecar, dice. Estás equivocado, muy equivocado, porque nosotros, aún siendo salvos, seguimos pecando. Y está en la Escritura eso. Está en la Escritura que vamos a seguir pecando, porque Él vino a morir por todos nuestros pecados, dice. ¿Qué quiere decir por todo? ¿Quiere decir que nosotros cuando somos salvos no vamos a pecar? ¿Eso entienden? La mayoría de las iglesias falsas te dicen no, aparte del Evangelio, te predican muy bien ellos te predican el Evangelio, sí, Jesucristo dijo vida eterna, tenés que creer en Jesús, todo, pero después dice, pero si pecas, te perdés, te dice. Y ese es un falso evangelio, porque se están contradiciendo lo que dice. Cuando te dice vida eterna, ¿qué quiere decir vida eterna? Que no vas a morir más junto con Cristo. Él te ofrece eso, vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso lo predicó en Juan 3:16, en San Juan capítulo 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, dijo. Y después hay muchos más versículos en Juan 3:16 que dice también, y después Juan capítulo 6 también dice también que Él le da vida, Juan 10:28, perdón, y yo le doy vida eterna. Y mucho más versículos tenés. Siempre que Jesucristo ofrece, nos da la promesa que si creemos en Él, nos da vida eterna. Ese es el alma que yo te digo, si vos crees en eso, Dios te da vida eterna, no morís. No tenés que cumplir los mandamientos por la salvación. La salvación lo hizo solamente Jesús, en la obra en la cruz. Él murió, nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Efesios 2:8. Entonces las personas que te dicen que son cristianos, entre comillas, son cristianos, dice, pero no dice, no, tenés que guardar los mandamientos. Te agregan más cosas, te hacen vivir como los fariseos. Los fariseos eran así, no, ponían doctrina, aparte de la que Dios dice, no, ponían más doctrina, y ahora agregan, ahora dice, no, ahora te agregan muchas cosas más que los fariseos. Hoy en día te dicen, no, que tenés que cumplir, tenés que congregar, si no congregás tampoco dice que te vas al infierno, si vos no cumplís si te portás bien y cumplís con lo que dijo Jesús el Evangelio, y aparte si pecás, te vas al infierno. Siempre te dicen que perdés la salvación.
todas las personas que dicen que se pierde la salvación, y yo no soy calvinista, yo creo en el libre albedrío, porque está escrito eso, en el libre albedrío. Siempre Dios te da dice, o creer o no creer. Te da Él la mente para que vos pienses, cambiar tu manera de pensar. Arrepentidos quiere decir a la manera que Dios piensa, cómo Dios te ve a vos. Te reconoce que sos pecador, que Él murió por ti, Él murió por ti. Entonces vos tenés que reconocer que ibas camino al infierno. Si vos nunca te consideraste que ibas al infierno, estás perdido. Estás perdido espiritualmente y muerto espiritualmente. Nunca naciste de nuevo. Si vos nunca en tu vida te viste que vos ibas camino al infierno, como te estoy predicando, porque la palabra dice, el que no cree en Él no tendrá la vida, será condenado, dice. En Juan 3, 16, 17 y 18. Yo le estoy diciendo todo con la palabra de Dios. El que no cree en Él, dice, si no te arrepentís, como dijo Jesús en San Lucas y 3, si no se arrepienten, van a morir todos, dijo. Ahí dice, en San Lucas, recién le leí lo que no estuvieron. Y dice, y el Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma vino a salvar Jesucristo. Este cuerpo ya está corruptible, ya estamos muertos nosotros. En cualquier momento morimos, pero el alma, mientras que hay vida, por eso es importante el alma, lo que somos nosotros adentro de nosotros. El alma no tiene forma de cuerpo, carne y sangre no, el alma no tiene. Por eso le dice que la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Carne y sangre no, porque es corrupta la carne. Venimos de Adán y Eva y somos pecadores. El alma sí. Por eso Jesucristo murió por las almas. Él vino cuando Él estuvo en la cruz, antes de morir, dijo Él, y todavía no estaba muerto, Él dijo, consumado está, consumado es. Él dijo eso, y eso quiere decir completo, que ya las almas, Él nos dio vida eterna. Y después, hubo tiniebla entre la sexta hora y novena. Dice que hubo una oscuridad, todo el mundo, todo el globo terráqueo hubo una oscuridad, esas 3 horas, donde el pecado Cristo estaba cargando en la cruz, esas 3 horas. Y está en la Biblia, tienen que leerlo. Él cargó nuestras almas, fue sustitución de nuestros pecados, Él lo pagó en la cruz. Por eso nosotros dice que es el que cree en Él, nosotros no estamos ya bajo esa maldición de estar bajo la ley como los judíos, porque Dios no mira a nosotros, y el que creyó dice que por medio ya Dios no lo condena a nosotros, porque ve a Jesús morando en nosotros. Si nosotros creemos, nosotros fuimos sustitución, Él nos sustituyó en la cruz, dice, por todos nuestros pecados, y nosotros lo creemos, y entonces Él se puso en su lugar. Nosotros tenemos que morir por nuestro pecado, pero Él puso en su lugar por nosotros. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Así que lo primero que tenés que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio, para que Dios te bautice con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, Dios te sella con el Espíritu Santo. Sin el sello del Espíritu Santo, si no sos nacido de nuevo, no podés entender las cosas espirituales de lo que estoy hablando yo. Lo que dijo en Primera de Corintios 2:14. Primera 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no entiende lo espiritual. En Romanos 8:9 dice, si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Él. Todos esos versículos están en la palabra de Dios. Si vos lo lees, está en la palabra de Dios. Tenés que leer la palabra de Dios, porque si no vas a poder entrar al reino de los cielos si nunca lees en tu vida. Vas a pasar sin leer la palabra de Dios. Lamentablemente, vas a ir a un lago, vas a terminar en un lago de fuego, donde el castigo, dice, las cosas creadas por Dios. En San Juan dice que Él creó todo, las cosas que fueron creadas fueron por Él. Todas las almas, dice en Ezequiel 18:4, dice que todas las almas son mías, dijo. O sea, todas las personas,
las personas creadas es de Jesucristo. Y todas las cosas hechas, tanto como las visibles y no visibles, los creó Dios. Entonces hoy en día vos tenés que aprovechar que estás con vida y que el aire que respirás te está dando Dios la oportunidad de que te arrepientas y creas en el Evangelio. Porque un día llegarás tu muerte, como a todos nosotros nos llegará la muerte. Y si en tu corazón nunca te arrepentiste y creíste en el Evangelio, dice que hay un castigo eterno a los que no creyeron, que es el lago de fuego. Primero el infierno, la antesala, que es el infierno, donde van a sufrir las almas, y solo. No es que vas a estar acompañado ahí, te van a abanicar, ni vas a ver las cosas. No, la palabra de Dios dice muy clara, ahí donde está, en Lucas capítulo 15, dice que ahí estaba el rico y el mendigo Lázaro ahí, y arriba estaba el mendigo, estaba con Abraham, y el rico estaba sufriendo. Dice, yo tengo 5 hermanos, dice, por favor, dice, no, que quería salir de ese lugar, y si alguien le predicara, no, ya no hubo oportunidad. Por eso la oportunidad se da ahora que estamos las almas, todavía estamos vivos. Por eso tenés que reconocer que sos pecador y que tenés que creer en el Evangelio. Eso es lo único. No te pide que cumplas la ley, porque ningún hombre puede cumplir la ley. A ver, de acá, ¿quién puede cumplir la ley? Lo que dijo Jesús. Si yo pregunto, ¿quién de acá puede cumplir la ley? La ley. Si Jesús dijo, más allá de los 10 mandamientos, dijo, en Mateo 5 dijo, el que se enojara con su hermano es como si ya lo matase. O sea, con el pensamiento ya lo estás matando. Si vos te enojas dice, con cualquiera que te enojes, y que en el día vos nunca te enojas con nadie. Y otra cosa más, dijo, y añadió más. Él vino y dice, y yo dijo Jesús, y yo digo, el que mira a una mujer y la codicia, él está cometiendo pecado. Y Santiago 2:10 dice, el que pecare por un solo mandamiento, como Adán y Eva, que recién dije que por un solo mandamiento que pecó, que le dijo no comieras de ese fruto, él murió espiritualmente. Y nosotros también. Nosotros cuando nacemos y cometemos nuestro primer pecado, Dios, morimos espiritualmente como Adán y Eva. Es el mismo castigo que tuvo Adán y Eva, tenemos nosotros. Pero que ahora lo mejor que hay, que vivimos en esta época, que vivimos en la gracia de Dios. Estamos en la época de la gracia de Dios, porque en el Antiguo Testamento era muy difícil. Había también, en el Antiguo Testamento era muy difícil. Había un remanente muy poco que eran salvados, porque obedecían la palabra de Dios. Ellos vivían bajo la ley. Ellos vivían cumpliendo las leyes, hacían los sacrificios. El que no hacía los sacrificios iban directamente al Seol o al infierno mismo. Por eso, cuando Josué le dijo, ¿de quién lado está? ¿De Dios? ¿De la palabra de Dios van a seguir? Y muchos siguieron al otro camino. Y bueno, y así como hoy en día, hoy Dios te da la decisión. Él ama a todo el mundo, dice en su palabra. Dios es amor. Pero el que no cree en Él, la ira de Dios está sobre las personas que no creen en Él. Mientras que vos vivas tenés esperanza, pero no sabés cuánto tiempo puede vivir uno. Si vos morís, no reconociste nunca a Dios, por eso te digo, si vos no reconociste nunca que ibas camino al infierno. Yo reconocí que iba al infierno. Reconocí y creí en el Evangelio. Eso te salva. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Después tenemos que vivir. Muchos se equivocan. Tenés que vivir dice en la santidad. Pero la santidad viene de Dios. Por medio de Jesucristo la santidad. Nosotros somos santos por medio de Jesucristo. ¿Santidad qué quiere decir? Que Dios te escoge dentro del mundo. Dios te aparta para Él. Eso quiere decir santo. Santo es la persona apartada para Dios. Eso no quiere decir que no vas a pecar. Un santo no es no pecar. Estás muy equivocado si pensás eso. Santidad viene de Dios. Él te aparta del mundo a vos, te elige, te escoge, te agarra
y para su propósito. Eso, así como los apóstoles, él lo apartaron, esos son santos. Pero fueron pecadores. Pedro pecó, Pablo dijo en Romanos 7, dijo que mora todavía el pecado en él. Y después Pedro también dijo que todavía tenemos la naturaleza que todavía, por más que seamos santos, tenemos la naturaleza que seguimos pecando. Y San Juan, el apóstol San Juan dijo en primera de San Juan 1, 8 y 9, dice la palabra de Dios que si decimos no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Y hay un versículo, Eclesiastés 7:20, dice, ahora lo busco, porque hay un versículo en el capítulo de Eclesiastés, todo con la palabra de Dios, nunca hay que hablar sin la palabra de Dios. Todo lo que yo te estoy diciendo de los capítulos y versículos está en la palabra de Dios. Pero tenés que leer la Biblia. Si te pasás todo el día mirando la tele, trabajando, no lees la Biblia o escuchando nomás a las personas y no te preocupás lo espiritual como el rico, ese que amontonó en los graneros y nunca se preocupó por la vida espiritual y murió el rico. Y terminó en el fuego, en el infierno. Eclesiastés, vamos a buscar Eclesiastés 7. Eclesiastés. Muy importante leer la Biblia, porque si uno no lee la Biblia, estás perdido. Sin Cristo, sin salvación. Bendición a todos los que están ahora conectados. Yo no preparé nada, yo ahora vengo del trabajo, solamente Eclesiastés, acá está, 7:20, a ver, acá mira, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Anótalo. Si estás acá, a mí no me importa que no vengan uno o dos, pero la persona que esté acá, que anote eso. Que cuando te diga, no hay que pecar, no, vas a pecar igual, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros los salvados? Cuando vos ya sos salvo, le pedís perdón a Dios. Sí, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo se contrista, dice. En Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se contrista si vos pecás. Y aparte te sentís, ya se te apaga, dice no apaguéis al Espíritu. O sea, te sentís, perdés el gozo. Y también el que practica el pecado no es de Dios. Si vos persistís en pecar, el que practica no es de Dios. Directamente nunca naciste de nuevo. Porque el que mora el Espíritu Santo no quiere pecar, pero vas a pecar igual. No te puedo decir no vas a pecar. No, eso es imposible. Porque acá lo dicen, acá en el Eclesiastés 7:20 dice, si lo anotás, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Como en Romanos 3:10 dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Viste? Y en Roma hay un versículo que esta Reina Valera, hay una traducción que si ustedes lo buscan, dice que hay un lugar que dice no peca. Y ahí está mal traducido, no continúa pecando. Eso está en primera San Juan. Porque hay que leer varias versiones, varias Biblias. Y la más antigua es la que es un poco mejor que la que tenemos ahora. Pero la palabra de Dios es igual. La palabra es fiel. Pero a veces en las traducciones se equivocan un poco. Pero no importa. Por eso tenemos la palabra más segura. Pero esos errores son parte que a veces uno lleva a la religión. Ahora busco esa parte donde dice que no peca y está mal. Porque en primera
En primera de San Juan 1, 8 y 9 dice que el que dice no pecamos, ahora lo busco. Ahora lo busco. Acá, mira. Si buscamos la carta de las epístolas de San Juan, capítulo 1, versículo 6, del 6 al 8. Si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos la luz con Él, como Él está en la luz, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de todos pecados, dice. Y si decimos en el 8, es el que lo quiero decir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Ahí está escrito la palabra de Dios. Nosotros, y acá, ¿quién le habla? A los salvados, a la iglesia. Todas las epístolas son para la iglesia. A los que ya somos, ya nacidos de nuevo, a Dios no. Y acá San Juan, él dijo que él es pecador. Él dijo así, si decimos no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Así que pecamos siempre. Pero pedimos perdón. Porque sabed por qué si vos seguís practicando, podés morir también. Dios dice que ¿quién padre no castiga? Y Dios dice que disciplina a sus hijos también. Todo lo que el hombre siembra, segará. Así como Ananías y Zafira desobedecieron, mintieron al Espíritu Santo, eso sirvió para ejemplo, ellos están en el cielo. Ananías y Zafira, ellos están en el cielo porque era parte de la iglesia, pero mintieron al Espíritu Santo de Dios. Pero eso no significa que ellos están en el infierno, nada que ver. Ahí no, y nunca dijo que están en el infierno Ananías y Zafira. Ellos pecaron, pero sufrió el castigo. Y en Primera de Corintios también, cuando hacían la cena del Señor, había muchos que andaban enfermos y muchos murieron, dice, cuando estaban en la cena del Señor, en Primera de Corintios 15. Si buscan ahí también dice que también los cristianos, si siguen no practicando, porque el cristiano no practica el pecado, pero si sigue insistiendo y pecás continuamente, y si vos sos hijo de Dios, Dios te va a disciplinar y podés llegar a morir. Por eso muchas personas piensan y lo que dicen, que no, que la salvación se pierde, están equivocados. La salvación no se pierde. Dios te da vida eterna. ¿Vida eterna qué significa? Si no te contradecís, si vos decís la salvación se pierde. Es como decir, la verdad es mentira. La verdad es verdad. No puede decir Jesucristo que te da vida eterna y decir es contradictorio eso, la salvación se pierde. ¿Y a dónde dice la salvación se pierde? Y muchos agarran de ese con temor y temblor, ese capítulo, pero ahí no está hablando de la salvación. Nada que ver. No malinterpreta ese versículo. Siempre lo tuercen la palabra de Dios, los tuercen. Ese capítulo no está hablando de la salvación. Es más, ahí son salvos los que están hablando en el hebreo. Dice, a los que no creen en Jesús. Y nosotros los que ya creímos, ya la salvación, lo cuidamos con temor y temblor. Pero no para la salvación, porque ya lo tenemos. Tenemos que cuidarnos. Andar en obediencia a la palabra de Dios. Eso se refiere, no de la salvación. Él no habla de la salvación con temor y temblor. Muchos interpretan mal ese versículo. ¿Por qué interpreta mal? Porque ellos quieren decirte que cuando vos sos salvo no tenés que pecar, y ahí ellos mienten. La mayoría de ustedes saben quiénes piensan la mayoría. Yo no voy a acá decir qué iglesia, la denominación es la que piensa que la salvación se pierde. Ustedes saben un montón quiénes son las iglesias. Y en el calvinismo también estoy en contra. El calvinismo. No es de Dios el calvinismo, la doctrina calvinista. Que Dios no es para mandarte, unos se salvan y otros no se salvan, dice. La salvación, dice la palabra de Dios, que es para todos los hombres. Para los que creen en Él, dice, tiene vida eterna.
Y tenemos muchos versículos donde, primera de Timoteo 2, 3 y 4, dice que la salvación es para todos los hombres, no es solamente para algunos. Y entonces estás contradiciendo lo que dice Dios. Si dijo Dios que tenés vida eterna, y a lo que creen, los que se condenan son los que no creen. Eso sí, pero es porque tú decidiste no creer, te moriste y no creíste en Jesús. Entonces el calvinismo y los arminianos están muy equivocados. Yo no soy calvinista, no soy arminiano, yo creo en Cristo Jesús, la palabra de Dios, lo que dice en su palabra. En su palabra, eso es lo que creo yo. Bendición a todos. Los judíos es el pueblo, también es el pueblo de Dios. Vamos a dividir. No se divide. O sea, todos vamos a estar con Cristo Jesús. También el pueblo de Israel tiene una promesa, porque Jesús era judío. Y él hizo una promesa también. En la gran tribulación van a estar. Israel ahora, hoy en día, no reconocen como a Jesús, el Cristo. No reconocen. Pero en la gran tribulación, ahí algunos van a reconocer. Y van a predicar, ahí dice la palabra, que van a sufrir mucho. Lamentablemente los judíos, ahora estamos en el tiempo de la iglesia, de la gracia y de la iglesia. Pero en la gran tribulación van a estar con el pueblo de Israel. Va a estar de vuelta a Dios dándole salvación y van a ver, por eso van a ver esos dos profetas que predican a todos, al pueblo de Israel, y lo que van a morir un montón de gente. Ahí va a haber juicio. Mucho juicio en la gran tribulación, y la iglesia no está, porque vamos a ser arrebatados junto con Cristo. No vamos a pasar por ahí. Lo que van a pasar, ¿sabe quiénes son? Los religiosos de ahora. Si Dios viene ahora, los religiosos se van a quedar. Pero van a decir, como dice en Mateo 7, dice: no profetizamos en tu nombre, Señor. Nunca dijeron, no nos arrepentimos y no creímos en ti. No, ahí dice todas las obras de ellos, su religión, lo que ellos pensaron. No profetizamos, no hicimos milagros. Todo eso es lo que ofrecen hoy en día las religiones. No hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre. En Mateo 7, lo buscas ahí, dice, todos esos religiosos que están ahora, que dicen, no profetizamos en tu nombre, Señor Jesús. No, dice, y Jesús le va a decir, no lo conozco. No, apartado de mí, hacedores de maldad. Así son las religiones de hoy en día. ¿Por qué? Porque no predican la verdad. No predican que Jesucristo, Él murió en nuestro lugar. Él murió por todos nuestros pecados. No te predican el Evangelio, el arrepentimiento ni el Evangelio. Ellos te predican prosperidad, milagro, te predican todo. Y si te predican el Evangelio, después te dice, pero si pecas, te vas al infierno, te dice. Entonces, si vos, depende de vos también. O sea, le vas a ayudar a vos, a Dios, a los que piensan así. Y los que son calvinistas, le digo una cosa. Y si Dios no te eligió a vos, ¿qué vas a hacer ahí? Vamos a pensar como tu creencia, los calvinistas. Los calvinistas son las personas que dicen que Dios elige uno para al infierno, uno van al cielo y otros van para el infierno. Que Dios decide, es como un dictador. Dios dice, no, nada que ver con lo que le dice la Biblia. Nada que ver lo que dice los calvinistas, lo que dice la Biblia. Y que me busquen un capítulo y un versículo donde dice que Dios va a mandar al infierno a alguien. No está. Y que la predestinación, que ellos creen ellos agarran de Romanos 8, que dice la presencia, porque Dios tiene el conocimiento, Él tiene la presencia, Él sabe lo que va a pasar, Él ya sabe cuando vos nacés y cuando vos morís, y en quién vas a creer, porque siempre es omnisciente Dios. Eso quiere decir, no está hablando ahí de la predestinación, que dice en Romanos 8, es para ser como el Hijo de Dios, dice. No está hablando de la salvación. Y a las personas que habla ahí, a los que somos salvos, vamos a ser como el Hijo. Eso está hablando, predestinado a ser como el Hijo. Vamos a buscarlo, Romanos 8. Porque los malinterpretan, lo tuercen a su manera, a su beneficio.
Y eso capaz que nunca lo escuchaste vos. Nunca. Eso ¿sabés por qué? Porque hay que nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que te da el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo nacer de nuevo? Cuando te arrepentís y crees en el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y el Espíritu Santo mora en vos. Dice que en Efesios 1:13, una vez habiendo oído la palabra de salvación, el Evangelio, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ahora voy a buscar eso lo Mateo 7. Bendición a todos los que están entrando. Le estaba por buscarlo y ya me perdí. Eso es porque... A ver si los que están acá me hacen acordar, a ver qué capítulo iba a buscar. Algo de la Biblia. De lo que estaba hablando. Bendiciones. Y mucho de lo que están acá yo sé que son, no todos, pero la mayoría son religiosos y creen en el calvinismo y son arminianos. Lo que piensa que la salvación se pierde, se van a perder, porque no pusieron la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es 100% seguro, tiene que estar, la certeza tiene que estar 100%, o si no, no es fe. Si vos tenés un 99% de certeza y 1% no creíste, no es fe. Por eso la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Y en la parte más antigua en la Biblia dice que la fe viene por el oír y la palabra de Cristo. Así que yo recomiendo que lean la Biblia. Francisco la Cueva, ahí es uno de las Biblias más, está interlinealmente, no traducido, es directamente del griego, pasa al español, al español. Igual, no traducido. En cambio, Reina Valera son traducciones. Reina Valera. Igual yo tengo la Reina Valera. Igual leo la Biblia con la Reina Valera yo. Pero si vos querés sacar, así como por ejemplo Romano 8. Ahora me acordé. Romano 8. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me guía, me fortalece y me da los versículos, todo acá, todo en la mente. Todos los días tenemos que leer y Dios te da la sabiduría. Por eso dice que parece que la Escritura es la que, dijo Jesucristo, es la que te da vida eterna. Y es verdad, si vos no lees, ¿cómo podés aumentar la fe? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo leyendo la Biblia? No es que tengo que esperar algo que me llegue así, algo así sentimental o algo, pensar que así voy a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es mentira. El Espíritu Santo te llenás cuando lees la palabra de Dios. Y lo tenés acá y lo crees, con todo, con fe. Como dijo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un 100% seguro, confiando en Cristo lo que dijo en su palabra. Si Jesucristo te dice, ¿tienes vida eterna? Tenés que creer lo que Jesucristo no. Y alguno dice que se va a perder. ¿Cómo se va a perder? Si Dios cuando te bautiza con el Espíritu Santo te sella, dice, con el Espíritu Santo. Entonces vos ¿cuántas veces lo vas a crucificar al Señor? Si dice que los que pecan no son salvos, dice. La mayoría de las religiones que están acá dice, sí, pero si pecás, dice, sí, ellos te predican el Evangelio y todo, pero si pecás, siempre andan poniendo pero Cristo no pidió por obras. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, dice. Así que ahí le invito a que lean la Biblia, Romano 8, vamos a buscar Romano 8. Los que están entrando recién estoy hablando de las religiones. De las religiones que predican un falso evangelio, una falsa doctrina. Están los calvinistas, los arminianos, todo eso son doctrinas de hombre. 5 puntos, tiene calvinismo 5 puntos, que dice si no te da la fe,
Dice, don de fe, no sos salvo. Y si Dios no te eligió a vos, ¿qué vas a hacer? Si nos ponemos de acuerdo, ¿está bien? Vamos a creer por la predestinación como opinan los calvinistas. Y si Dios no te eligió a vos, ¿qué vas a decirle? No es justo ahí. Vos dirás, no, Dios no es justo, vas a decir. Pero Dios es justo. Dios, y aparte dice que la salvación no es por la predestinación. La Biblia no dice que por ser predestinado sos salvo. La Biblia dice por creer. San Juan 3, 16, 17 y todo lo que dice en primera San Juan también, capítulo 5 para adelante, dice que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahí a dónde están los calvinistas. ¿Qué le vas a decir? No, la predestinación. ¿Y dónde dice la predestinación? Porque agarran por Romano 8. Y ahí tuercen la escritura. Ahora vamos a buscar Romano 8. Donde ellos tuercen ahí la escritura. Dice que son predestinados. No leen la palabra. Predestinado si vos crees en esa doctrina, predestinado al fuego eterno. Al castigo eterno. ¿Y los arminianos qué creen? Los arminianos. A mí no me importa tener seguidores de calvinismo ni nada, ¿no? O sea, si me escuchan y después que lean la palabra de Dios y después... Eso está bueno, pero hay calvinistas que están cerrados. Ellos se cierran, dice que en sus 5 puntos, como yo le dije. Bueno, ahora voy a buscar Romano 8. Romano 8. Bendiciones a todos. Acá. En Francisco La Cueva, si buscan, yo lo tengo en el interlineal, lo bajé por PDF, algo así, ¿no? Que vos bajás, porque esa Biblia es carísima, pero es una Biblia fiel. Vos lees en Romano, en Reina Valera la tradujo distinta. Hay algunas cosas que traducieron, pero no. Es buena la Reina Valera. Por medio de la palabra de Dios y empecé a leer Reina Valera, gracias por la salvación y habiendo oído la palabra de Dios, porque la palabra de salvación lo predican bien, pero lo que es algunas doctrinas, por ahí algunas traducciones tienen algunos muy pocos errores, pero es fiel la palabra de Dios. Yo no digo que sea malo, pero hay algunas traducciones que no. Por ejemplo acá, en Romano 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Acá dice coma, y en la original dice punto. Y después dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Viste? Eso no está en el original. Eso lo copian del versículo 4. Dice que acá en el versículo 4 dice que lo que anda en justicia de la ley para que cumpliese de nosotros, lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabés por qué pusieron una coma? ¿Sabés por qué pusieron una coma ahí? Porque acá tendría que decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Listo, ya está. No hay condenación. Para los que están en Cristo no hay condenación. Punto. No los que no andan conforme a la carne, sino conforme a... Porque vas a pecar. El problema acá, al ponerle la coma y agregarle ese versículo que en la original, en el Francisco de las Cuevas, si vos lo lees, la interlineal no figura. Pero, viste, son errores que puede hacer una falsa doctrina de ahí. Ustedes consulten, vayan leyendo en las versiones más antiguas y van a buscar que esa parte dice donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y punto. Y nada más. Y lo otro no está. Yo ahora no tengo el otro celular, lo tengo en el otro lugar, pero yo le voy a mostrar ahí la traducción que es en griego y ahí dice punto y listo. Y después continúa acá, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado la ley del pecado y de la muerte. Eso tenía que poner, no lo otro. Porque lo otro es como que diciendo que no tenés que pecar. Y nosotros vamos a pecar.
Lamentablemente, la palabra, como le dije recién, en primera San Juan, capítulo 1, 8 y 9, dice que el que dice que no peca, a Dios le hace mentiroso. Ahí dice la palabra de Dios. No es que yo digo con la palabra de Dios. Obvio que nadie, siendo salvado, no practicamos el pecado, porque hay un castigo, hay una disciplina. Como le dije recién, el que practica el pecado, Dios te disciplina y llegás a morir también con la disciplina de Dios. Y lo que dice, y también le voy a revelar algo, a ver si algunos capaz que lo entienden ahí. La sangre de Cristo nos lava, nos perdona a los que somos salvos. Porque acá en San Juan, si vos lees en San Juan, ahí dice, la sangre de Cristo, acá le está hablando a la iglesia, a los que somos salvos. Nos limpia, pero el que no creyó, al que está iriado, Dios, la ira de Dios está sobre la gente que no cree. La salvación del alma es para todos los hombres, pero la sangre de Cristo son para a los que somos salvados. Y está en su palabra. Y acá está. Hay que leer mucho la palabra de Dios porque hay gente que está mal, está muerta espiritualmente, no nacieron de nuevo, leen la palabra, la tuercen a su manera, a su conveniencia. Y hay muchos que dicen que son unicidad. Ayer, por ejemplo, estaba hablando en un live, pero gracias a Dios que hay gente, un montón que cree que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, es lo mismo que bautizarse en el nombre de Jesús, es lo mismo. Ahí, nosotros, ¿por quién nos vamos a bautizar? En el nombre, por Jesús. Pero Jesús, los tres concuerdan, Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, los tres adoramos a un solo Dios, pero son las tres personas. Y el que no cree eso también no cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla del Dios Padre. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Le dijo también a Felipe. Felipe le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, dijo Jesús. En el mismo espíritu, hay un solo espíritu. Dios, por eso muchos se equivocan, muchos tuercen la escritura. Uno dice, no, tenés que, aparte de ser salvo, tenés que bautizarte, te agregan, en la salvación te agregan el bautismo, que no tenés que agregar nada. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Esas son las falsas doctrinas. Son la falsa doctrina de ahora. En vez de predicarte el arrepentimiento de Marcos 1:15, arrepentir y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es 1 Corintios del 3 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día. Si vos no le predicás la muerte, la sepultura y la resurrección, no es salvo la persona. Y si no le predicás el arrepentimiento, que no es el arrepentimiento del pecado. No tenés que arrepentirte de tus pecados. Eso no te está pidiendo para la salvación. El arrepentimiento que Dios te está pidiendo es que reconozcas que sos pecador. Que moralmente no podés cumplir la palabra de Dios, los mandamientos. Por eso sos pecador. Hasta que mueras vas a ser pecador. Por eso hay que reconocer y que nuestra alma íbamos camino al infierno. Si vos nunca te consideraste así, no sos salvo. Así nomás la palabra de Dios es así. Si nunca te consideraste que ibas al infierno, no sos salvo. Porque Él vino para que nuestra alma no esté muerto. Él vino a salvar porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Por eso Él nos da el nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús, que nosotros nacemos por medio de Cristo Jesús cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Nacemos de nuevo. Nos da vida eterna, vida espiritual. Lo primero que hace, nos da, ya somos hijos de Dios, dice, a los que creen en Él. Y después ahí sí que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Una vez que vos sos salvo, sí,
Si pecamos, tenemos que pedir perdón a Dios. Lo que dice en San Juan 1, 8 y 9. San Juan 1, 8 y 9. Dice, si pecamos, tenemos un abogado, Cristo Jesús. Ahí le voy a buscar, ahí le voy a decir 1, 8 y 9, acá. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a morir siendo pecadores. Porque Él no vino Él dijo en su palabra, no hay justo ni uno. Y ahí leí Eclesiastés, a los que no estuvieron antes, leí Eclesiastés 7:20, dice que no hay justo, dice. Y el que dice que no peca también. Ahora le busco Eclesiastés a los que no estuvieron. Muchos estuvieron acá, pero otras personas no estuvieron acá. Eclesiastés 7:20, busquen la Biblia, lean. Todo lo que digo es la palabra de Dios, no te digo fuera de lo que es la palabra de Dios. Bendición a todos. Hay mucha falsa doctrina, tengan cuidado porque estamos en los últimos tiempos y lamentablemente la gente se va al infierno. Muere, dice, vuela alto, dice, mucho en los comentarios, ¿no? Cuando uno pone el Facebook, falleció tal persona, fulanito de tal, dice, vuela alto, está con Dios. ¿Y cómo sabes vos? ¿Cómo sabes que está en el cielo o está en el infierno? Mis seres queridos que murieron, yo no sé. Por eso la salvación es personal, entre Dios y vos. Vos te arrepentiste, como yo te dije, y creíste en el Evangelio, estás con Cristo. Si creíste en el Evangelio, vas al cielo, dice, tenés vida eterna. Pero ¿qué dicen lo que por pecar pierden la salvación? Ellos van al infierno, porque no creyeron, no pusieron la fe en Cristo, lo que dijo en su palabra. Así que vuela alto. ¿A dónde va a volar alto? Para abajo. Lamentablemente es triste, pero es verdad lo que te estoy diciendo. 7:20. Porque la palabra de Dios es Cristo, es la verdad y la vida, dice. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Y solamente hay salvación en Cristo Jesús. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Primero Timoteo 2:5. Hay que leer la Biblia. Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Solo Jesús. Si tu esperanza pusiste la fe en tus obras, estás condenado. Estás yendo al infierno. Si decís que la salvación se pierde, estás en el infierno. Porque no pusiste fe en Cristo, lo que dijo en su palabra. Así es, Eclesiastés 7:20. Anótelo, en ese versículo es muy importante. Todos los versículos que le estoy dando, después lo lean. Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y después anotá también primero San Juan 1, 8 y 9, que dice que... Y ahí que dicen lo que dicen que nunca peca. Ahí está hablando de los salvos, ahí en primero San Juan. Esa carta está a los que somos salvos, está hablando. Y en Romanos 7, que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, que es un hombre de Dios, que Dios es un instrumento de Dios, donde que dio el Evangelio a nosotros, a los gentiles, que Él lo anunció, primeramente, porque le reveló Jesucristo a Pablo, al apóstol Pablo, y que nos reveló hoy en día. Por gracia somos salvos, y Él escribió todo, más de 14 libros. Así que muy triste que estén predicando. Esto es lo que hay que predicar. Yo te podría predicar a la prosperidad, el diezmo,
Pero si las personas no son salvas, ¿eso quieren que le predique? ¿Qué quiere que le predique? El diezmo, y si no son salvas, ¿para qué le voy a predicar eso? Si no son nacidos de nuevo, lo que es como Nicodemo, que buscaba, dice, ¿qué podemos para tener la vida eterna, maestro? Le dice, maestro, encima no le dijo ni señor ni Dios, maestro. Todavía tenía duda Nicodemo. Y Dios le dijo que crea en él. Y más adelante tenía que creer lo que hizo en la cruz. Él era el Hijo de Dios. Y después, con el tiempo, Nicodemo creyó. Hasta los apóstoles se apartaron de... Antes de la cruz, hasta los apóstoles se fueron. Tenían miedo. Después, no. Una vez que vino en Hechos 2, que el Espíritu Santo descendió, los apóstoles murieron todos por la fe. La fe es lo que salva, en Cristo Jesús. Pero esa fe tiene que estar con certeza, no incerteza. Como los pentecostales, y ahí le mandé. Que ellos piensan que la salvación se pierde. Los pentecostales, la mayoría. Ellos dicen que la salvación se pierde. No tienen fe. Lo que dijo Jesús entonces. ¿Y a dónde dice que la salvación se pierde en la Biblia? Búsquenme un versículo donde dice que no hay. Todo lo contrario, dice que creyendo en Jesús te da vida eterna, te da la salvación, mora el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no tenés porque no creíste, no pusiste fe en Cristo. No sos salvo. Bueno, que sea esta noche de bendición a todos. Me voy a acostar. Y mañana vamos a seguir por la gracia de Dios. Si no viene antes, porque estamos esperando a Cristo Jesús, que venga a arrebatarnos junto con Él. Él viene a buscar a la iglesia en cualquier momento. ¿Habrá fe? ¿Habrá fe cuando venga Cristo? Bendiciones. Muy buena noche. Y si alguien quiere que me ponga ahí en el interno, el que me sigue, si quiere algo así que oren por alguien, yo voy a orar. Y si quiere que más le explique un poco algunas cosas, dudas que tengan de la palabra de Dios, ahí estoy con el que me sigue, pónganme en el interno. No puedo dar WhatsApp porque me va a llenar los pentecostales, los calvinistas, los arminianos. No quiero dar, ¿viste? Pero bendiciones, Gabriela. Espero que la palabra de Dios te bendiga y te guarde a tu familia y a todo, y a todas las personas que están acá escuchando el Evangelio, el arrepentimiento y el Evangelio. Lo más importante, para que el alma tenga vida eterna, porque hay muchos que van al camino ancho. El camino ancho es toda la religión, lo que no tienen vida eterna. Y su destino, lamentablemente, es el infierno, la antesala, y después en el gran trono blanco, ahí serán lanzados en el lago de fuego. Y ahí no habrá, muchos dicen, no, en el infierno va a ser, dice que van a ver a sus parientes, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. La Biblia es clara, dice que no, vas a sufrir por toda la eternidad, el alma. Ahí van a estar de pie las almas, dice. Y ahí van a ver los libros. Los libros serán abiertos, dice. Y después voy a hablar sobre quién está anotado en el libro de la vida. Ese tema. Algunos no lo entienden eso. ¿Quiénes están en el libro de la vida? Los que están anotados. O algunos saben. Bendiciones. Buenas noches. Que Dios les bendiga.
Y bueno, hasta pronto, Dios mediante.